Muy buenos días, les saludo a todas las personas que nos siguen con la paz del Señor, esperando que estemos con todas las ganas, con todo el ímpetu de seguir adelante en situaciones difíciles, en situaciones complicadas. Lo importante es tener la actitud correcta frente a lo que estamos viviendo, nos ha tocado vivir y hay que seguir hacia adelante. Detenernos sería la peor decisión. Así que con todas las ganas, con toda la disposición, quiero en esta mañana también compartirle un aspecto de trascendental importancia en estos tiempos y obviamente que se deriva de la palabra de Dios. Para esto déjeme contarle un poquito. Hace aproximadamente unos 25 años yo cumplía funciones en una institución pública cuando yo ejercía mi profesión, y esta institución era una institución militar. Yo trabajé ahí por cerca de 9 años y justo en el lapso en el que yo trabajé, entre el año 89 al 98 más o menos, en el año 1995, muchos recordarán, hubo un conflicto bélico, el último conflicto bélico con el vecino país del Perú. Y como yo trabajaba en una institución militar, pude ver ahí lo triste, lo lamentable que es tener una guerra. Nadie gana de una guerra, nadie saca provecho excepto los que venden armas, excepto el diablo y sus empresas. Y pude ver con tristeza, con verdadera conmoción en mi corazón, cuando los soldados preparados para la causa se embarcaban en los camiones, en los buses, para ser trasladados a la frontera y estar pues en la línea de batalla para cuando eso corresponda. Digo, esta experiencia fue muy triste, muy lamentable, y claro, una vez que ellos fueron trasladados, en aquel entonces la tecnología no estaba al alcance de todo, inclusive de algunas instituciones públicas, y se manejaba la comunicación de los que habían partido a la frontera para defender a la patria. Se comunicaban con sus familias vía telegrama, y los telegramas llegaban a la institución que, por cierto, quedó desabastecida de militares, porque todos ellos fueron trasladados a la frontera, y quedamos nada más quienes cumplíamos funciones como empleados civiles. Prácticamente nuestras labores profesionales ya no las desempeñábamos a cabalidad, sino que todos estábamos enfocados hacia el sustento y el abastecimiento de nuestros soldados en la frontera. Y es por eso que tuve la oportunidad en más de una ocasión, en muchísimas ocasiones, por ejemplo, de recibir los telegramas y de encaminarlos hacia otra oficina que hacía llegar a sus familiares los telegramas. Y los telegramas tenían, entre muchas otras cosas, tenían unos dos aspectos bastante sui generis. Los telegramas que llegaban de ellos, de los soldados que estaban en la frontera, es decir, de personas, si es que nosotros somos reales, de personas que fueron allá sin saber si es que iban a volver a reencontrarse con sus familias, con sus esposas, con sus hijos, con sus padres, ¿no es cierto?, con sus hermanos. Es decir, todos los que fueron allá, nadie fue con expectativa real de volver y de poder reencontrarse con ellos. Entonces usted entenderá cómo eran las despedidas y toda la zozobra que conllevaba esta situación. Pero curiosamente, digo, estos telegramas tenían ciertas características, y yo quiero destacar nada más dos de ellas para ilustrar lo que Dios puso en mi corazón. Una de las características que tenían estos telegramas, o las palabras de estos telegramas, era que ellos, los que estaban expuestos vaya usted a saber lo que podía pasar. Obviamente la muerte era el vecino cercano de nuestros soldados en el día a día en la frontera, y no obstante ellos mandaban palabras de positivismo, de entusiasmo, de impulso a sus familiares, ¿sí? Ellos mandaban, a pesar de que eran ellos los que estaban en esta línea entre la vida y la muerte. Y otra característica que tenían los telegramas, aparte obviamente de comunicar lo que se quería comunicar, ¿sí?, la otra característica es que
más que en el telegrama mismo, eran en los mensajes de vía telefónica, que no todo el mundo tenía acceso, porque obviamente ellos estaban en lugares en que no había opción a tecnología. Ellos estaban en plena selva, es decir, estaban en la línea de frontera. No obstante, las pocas veces que podían comunicarse, ¿sí? Digo vía telefónica, en aquel entonces ya existían los celulares, pero era de uso exclusivo del mando superior, e inclusive a nivel social era de uso exclusivo de gente muy pudiente, de tal manera que no siempre se accedía, pero en los pocos minutitos cuando se tenía acceso a un teléfono, ¿sí? Lo que ellos hacían es dar enseñanzas a sus hijos, por ejemplo, y decían: pórtate bien, haz los deberes, obedécele a la mami, ayúdale a la mami, colabora en la casa, etcétera, etcétera. Es decir, ellos en los pocos momentos que tenían daban ciertas enseñanzas, ciertas instrucciones para que manejen bien sus vidas los que aquí estaban. Igualmente con una expectativa, con una esperanza muy baja de volverlos a ver. Gracias a Dios, muchos de ellos volvieron. No voy a hablar en las circunstancias en las que algunos de ellos llegaron. La cosa es que me llamó la atención y recordé esto cuando buscaba la dirección de Dios para poder compartir esta palabra, ¿no? Y destaco estos dos aspectos de las comunicaciones, sea vía telegrama en esa época, o sea vía telefónica en las escasísimas oportunidades que tenían de hacerlo. Daban esto, ¿sí? Ellos daban un mensaje de esperanza, daban un mensaje de consuelo, daban un mensaje positivo a sus familiares acá, ¿sí? Y a su vez ellos daban instrucciones a los suyos, ¿sí? Para que puedan enfrentar la situación, o para que puedan enfrentar la posteridad, porque no se sabía si iban a volver o no. ¿Por qué destaco esto? Porque Pablo, el apóstol Pablo, tiene una actitud similar cuando escribe a unas personas, a una iglesia, a unos hermanos en Cristo, en situaciones igualmente difíciles. Él estaba preso cuando escribe la carta a los filipenses, y le pido por favor quienes lo siguen con la palabra de Dios en su mano, que abra en la Biblia, en el libro de Pablo a los filipenses, en el capítulo 4, y esta carta es escrita cuando Pablo está en prisión. Y les recuerdo que él estaba en una prisión romana, ¿sí? Es decir, no era precisamente un hotel 5 estrellas del que él estaba viviendo, sino en una condición bastante crítica, bastante difícil. Y obviamente cuando él estaba en una cárcel romana, ¿sí? Tampoco es que había mucha esperanza de decir: sí, en un par de años o en cierto tiempo se me dicta una sentencia que posiblemente va a ser de 1 a 3 años, y por buen comportamiento en año y medio salgo. No era precisamente ese el caso. Más bien, lo más probable cuando una persona llegaba a parar en una cárcel romana, lo más probable es que el siguiente paso era la muerte, ¿sí? Así que en ese estado de ánimo, en esa condición, en esa real situación que él se encontraba, curiosamente en esta carta a los filipenses hay una palabra que se repite varias veces y que llama la atención por la condición en la que él estaba. Digo, llama la atención. ¿Por qué? Porque la palabra regocijo en distintas conjugaciones se encuentra por repetidas veces en este texto de los 4 capítulos que tiene esta carta a los filipenses, ¿sí? Y les dice que hay que regocijarse, y que regocíjense nuevamente, y que con regocijo, etcétera, etcétera. Entonces, digo, veo esa similitud entre las palabras positivas, el mensaje de aliento, de consuelo, de ponerle ganas, ¿sí? Con las palabras de Pablo, ¿no? Aquellas palabras que yo le mencioné, que tenían ese común denominador en los mensajes que recibían quienes estaban entre la vida y la muerte, porque estaban en una frontera para defender con su vida, ¿sí? la soberanía de la patria. Y el otro aspecto es que Pablo también, al término de esta carta, en el capítulo 4, que me voy a permitir leer unos pocos versículos, en el capítulo 4 Pablo también deja una enseñanza que creo que es más que propicia para el tiempo en el que estamos viviendo, ¿sí? Y permítame entonces dar lectura en la carta a los filipenses, capítulo 4, versículos del 10 al 13. Filipenses 4, del 10 al 13,
la palabra de Dios dice así, escucha, él estaba preso en una cárcel romana, lo más probable era que el siguiente paso sea la muerte, ¿sí? En esta carta él varias veces menciona el verbo regocijar en distintas conjugaciones, ¿sí? Y por último termina diciendo esto. Filipenses capítulo 4 versículos 10 al versículo 13 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vosotros el cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no es cierto? Entonces, este es uno de los versículos más ocupados por el pueblo cristiano, es uno de los versículos más citados en todo tiempo, ¿sí? Para darnos ese impulso que ciertamente hoy lo necesitamos. Y yo quiero comenzar diciéndole, Pablo dice, en todo y por todo estoy enseñado. Así que de aquí obtuve el título de la prédica, que en esta mañana la vamos a llamar acoplándonos a las circunstancias. Acoplándonos a las circunstancias. Bueno, pues déjeme decirle que la vida nos enseña así. La vida nos enseña así. Quizás la generación que hoy está entre los 20, 30, 35 años, a lo mejor está teniendo un poco de conflicto por lo que hoy nos ha tocado vivir a todo el mundo, ¿no es cierto? O sea, al niño recién nacido que gracias a Dios está ignorante de la situación, pero que muchos quizás estén sufriendo por la condición de vida que nos ha tocado vivir, ¿sí? Como también al anciano y a los adultos mayores y a los jóvenes adultos y a los jóvenes adolescentes, es decir, a todo el mundo nos ha tocado vivir una situación inesperada. Cada vez que converso con alguna persona, cada vez que hablo con alguien, cada vez que me comunico con alguien para saber cómo está, etcétera, etcétera, lo primero que sale es terrible lo que estamos viviendo y nunca nos esperamos que una situación de esta naturaleza nos hubiera tocado vivir, porque nos apareció de la noche a la mañana. De la paz, de la tranquilidad, del regocijo, de los planes, de las perspectivas que teníamos de vida, ¿sí? En un día, ¿sí? En 24 horas nos cambió la vida. Nos cambió terriblemente la vida, obviamente nos cogió totalmente desapercibidos, y hoy nos está tocando vivir una situación extremadamente crítica. ¿Por qué? Porque entre las tantas cosas que está causando este virus, que nos llevó a un aislamiento, que nos llevó a un susto, que nos llevó a temores, que nos llevó a tantas cosas, una de las más críticas es la situación financiera, la situación económica que nos está afectando absolutamente a todos, y es obvio, o sea, con un mundo en su aparato productivo prácticamente parado, la productividad está prácticamente parada, gracias a Dios, y eso hay que reconocerlo, ¿sí? En su infinita misericordia Dios sigue permitiendo que los campos fructifiquen, para que a pesar de toda la situación tan dura, al menos no hemos tenido, y espero en el nombre de Jesús y en su misericordia, que no estemos desabastecidos, ¿sí? Gracias a Dios, digo, hay un abastecimiento, es decir, los mercados tienen productos para vendernos, ¿sí? Los supermercados tienen productos para ofrecer, etcétera, etcétera, pero claro, la situación económica se ve o le agrava a todo. ¿Por qué? Porque aunque por la misericordia de Dios, insisto, tenemos un abastecimiento, pues no todo mundo, ¿sí? tiene acceso a ese abastecimiento, porque no hay el dinero para poder adquirirlo, ¿no es cierto? No hay las condiciones, y a eso obedece también pues el que nosotros podamos mirar que mucha gente, muchísima gente, por un lado se ha volcado a hacerlo, aunque sea de manera camuflada, aunque sea corriendo el riesgo de infringir las normas, como por ejemplo el toque de queda, ¿sí? Permitirnos de 5 de la mañana a 2 de la tarde el poder movilizarnos para tratar de obtener, para tratar de realizar
alguna actividad productiva que nos permita obtener recursos para tener acceso al alimento. Entonces todo esto es extremadamente complicado, doloroso, triste, angustiante, ¿sí? Hay mucha gente que está cayendo en depresión y vea, hasta cierto punto es totalmente entendible que esta situación se dé. Es por eso que yo quiero compartirle ahora, ¿sí? cinco aspectos que se derivan de estos 4 versículos en este tema, acoplándonos a las circunstancias, porque eso es lo que toca, eso es lo que nos toca, ¿no es cierto? Y para eso quiero partir con el versículo 11 del capítulo 4 de nuestra porción oficial, que es Filipenses 4, del 10 al 13, y quiero partir, digo, del versículo 11 para destacar un par de situaciones. La primera dice así, Filipenses 4:11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, ¿sí? Pues el primer aspecto que nosotros debemos destacar, y le puede parecer utópico, le puede parecer contraproducente, pero sí es extremadamente necesario. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es contentarnos. Y usted me dirá: pero pastor, por favor, o sea, no sea absurdo, ¿cómo nos vamos a contentar si usted mismo nos está diciendo que la situación es crítica, difícil, que el aparato productivo está paralizado, que las finanzas han quebrado para todo el mundo o para una gran mayoría, etcétera, etcétera? Sí, pero vea, nosotros tenemos 2 opciones frente a esto. La una, echarnos al abandono, ponernos a llorar, dejar que la depresión nos gane y nos mate, porque a eso lleva cuando uno cae en depresión profunda, ¿no es cierto? O le lleva al deseo del suicidio, o simplemente termina enfermando el alma, porque la depresión es una enfermedad del alma, termina enfermando el alma, termina enfermando el cuerpo, y obviamente hasta ahí llegamos, ¿no es cierto? Esa sería la una opción, que no es la mejor. La otra opción es esta que dice la palabra de Dios, ¿sí? Es decir, contentarme, tratar de ponerle buena cara al mal tiempo, tratar de recibir la situación con positivismo, buscar algún pretexto para reírme sanamente, obviamente, ¿no es cierto? Pablo dice: yo he aprendido a contentarme cualquiera sea la situación. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que poner un buen ánimo, hay que tratar de estar contentos. Y usted me dirá: ¿y por qué voy a estar contento? Bueno, yo le voy a hacer un destape de los ojos, ¿no es cierto? Normalmente en estas épocas nosotros vemos todas las circunstancias que nos traen dolor, angustia, quebranto, desesperación, ¿sí? Pero es necesario también destapar nuestros ojos para poder ver las cosas que tenemos. Antes que quejarnos por las que no tenemos, antes que angustiarnos por las que nos falta, pues contentémonos con lo que tenemos. Mire, cada mañana que despertamos, hoy día miércoles que hemos despertado, si hoy nos despertamos, estemos contentos porque nos despertamos. Hay muchos que no. Mire las noticias, ¿sí? Y vea cuántos muertos solo por el coronavirus, cuántos muertos, ¿sí?, se incrementaron en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país, de ayer a hoy. Y nosotros despertamos. Entonces contentémonos. ¿Sabe cuántas personas más se contagiaron porque tuvieron que salir a buscar el medio, etcétera, etcétera? A lo mejor nosotros también salimos, pero estamos bien. Contentémonos si todavía tenemos las capacidades para poder servirnos a nosotros mismos. Si hoy, antes de escuchar el mensaje, o después de escuchar este mensaje, a la hora que lo escuche, usted antes o después tuvo un pan sobre su mesa, tiene un plato de comida sobre su mesa, pues contentémonos. Si es que pasado las 2 de la tarde tuvo que refugiarse en su casa y está mal genio, vea, dele gracias a Dios que tiene una casa, que tiene un techo. Es decir, la propuesta no es ser locos, la propuesta no es una utopía, decir, sí, saltemos, brinquemos y hagamos fiesta por la calamidad que estamos pasando. No estoy proponiendo eso porque no somos locos. El Evangelio no. El Evangelio es locura cuando vemos nosotros los milagros de Dios. Pero el Evangelio obviamente parte del raciocinio, pues. Entonces cuando Pablo, estando en la cárcel, sabiendo que, que el siguiente paso era la muerte, ¿sí?, él está diciendo: contentémonos por lo que todavía tenemos. Contentémonos porque hoy todavía nos hemos despertado. Contentémonos porque a pesar de nuestras limitaciones y dificultades, no estamos en el extremo que otros sí están. Entonces contentémonos. Primer aspecto, contentémonos, por favor. El segundo aspecto se encuentra en el mismo versículo 11, cuando él dice: vea, yo he aprendido a contentarme
cualquiera sea mi situación. Cualquiera sea mi situación. Este segundo aspecto se llama reconocer la real situación, ¿no es cierto? Debemos reconocer la real situación. Es decir, lo mejor es ser sensatos en la vida, en todo aspecto. Y mucho más hoy en el aspecto financiero. Quizás hayan existido personas, ¿sí?, que tenían un gran estilo de vida, que quizás tenían mucha servidumbre, que quizás tenían la costumbre de salir muy seguido a comer fuera, y que tenían una vida muy cómoda, muy holgada, ¿no es cierto? Y que hoy, obviamente, como a todos, en distinta manera, pero a todos nos cambió la vida. Y a lo mejor nos toca, claro, la servidumbre que tenían, ya no puede llegar a casa, porque el horario les impide, porque debemos estar en este aislamiento, porque no podemos correr riesgos, por las restricciones, etcétera, etcétera, por el temor de que las personas que ingresan a nuestra casa pudieran estar contaminadas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces nos ha tocado hacer a nosotros mismos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios que aprendamos a hacer! A darnos cuenta que también esta situación, esta real situación que nosotros estamos viviendo, también ha sacado de nosotros ciertas actitudes, cierta creatividad que a lo mejor estaba dormida. O sea, yo nunca me imaginé que podía limpiar 5 o 6 baños en un día, y que me toque barrer y trapear y lavar los platos, y que me toque a mí mismo hacer el mandado, y que me toque ir corriendo. Vea, gloria a Dios, ¿no es cierto? Entonces, pero hay que reconocer la real situación. Y la real situación es esta. Mire, acogiéndonos al contexto de lo que Pablo está diciendo. La real situación es, no hay que deprimirse por las condiciones, aunque son duras, terribles, palpables, evidentes. No hay que deprimirse, hay que estar contento, ¿sí? Ni tampoco hay que hacer castillos en el aire. Es decir, no, yo me pongo a vender mascarillas y vas a ver cómo me hago millonario. Vea, hay miles y millones de personas en el mundo que están vendiendo mascarillas, y quizás todos vendamos y quizás todos tengamos para ganarnos un centavito. Amén. No es que yo voy a vender los guantes y me voy a hacer millonario. Tranquilo, no es así. No se haga castillos en el aire. Gloria a Dios, vea, si usted vende mascarillas, si usted vende guantes, si usted vende protectores faciales, si usted vende algunas gotitas para mejorar el sistema inmunológico, si usted vende naranjas para que sea la vitamina C, lo que sea, lo que usted y yo vendamos, porque hoy nos toca hacer lo que nunca imaginamos, ¿no? Y hay que hacerlo por la derecha, y hay que hacerlo correctamente, pero hay que moverse, ¿no es cierto? Entonces, si usted el día de mañana tiene una propuesta, un emprendimiento, como se llama hoy, ¿sí?, de lo que sea, no se haga tampoco castillos en el aire, no pretenda hacerse millonario de hoy a la mañana, más bien seamos sensatos, reconozcamos la real situación. ¿Sabe qué nos dice la real situación? Nos dice 3 cosas. Una, no te deprimas por lo que nuestros sentidos perciben y avisoran de cómo está el mundo y de cómo van a estar los días subsiguientes. Bástale a cada día su propio afán. Tampoco te hagas castillos en el aire, ¿sí?, pensando que de esta situación vas a sacar el provecho y vas a volverte millonario. Solo robando, perjudicando se lograría algo así en estas circunstancias, ¿no es cierto? O dedicándose a alguna situación ilícita que ni siquiera me viene a la mente. Y la tercera cosa que debemos entender de la real situación que debemos mirar es que si tú y yo tenemos un emprendimiento, ¿sí?, no tratemos de monopolizarlo, de acapararlo. Todos necesitamos comer. Todos necesitamos ganarnos un centavito. Todos necesitamos llevar un plato a nuestra mesa. Entonces, haz tu parte y deja que el resto también haga la suya. No le desprestigies a otra persona diciendo, no, eso no vale. Tranquilo, todos necesitamos llevar un plato a la mesa. Es decir, la real situación amerita esto. No caigas en depresión, no te hagas castillos en el aire, y deja que todos comamos. ¿Por qué? Porque todos necesitamos, ¿sí? El tercer aspecto que se encuentra en el versículo más conocido del mundo cristiano, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y obviamente a veces se le saca del contexto real, que es este, ¿no? Era de una situación difícil, económicamente hablando, de Pablo, y que gracias a Dios el pueblo de los filipenses, en donde Pablo tuvo un éxito ministerial, usted lo puede leer en el libro de los Hechos, capítulo 16 y parte del capítulo 17, puede ver todo el éxito ministerial que tuvo Pablo, y sin embargo, pues con este pueblo, él tuvo una relación de tanta amistad que cuando él estuvo en esta dificultad, ¿sí?, pues él recibió esa ayuda material
que ellos estaban esperando la oportunidad, como dice el versículo 10, y la dieron en el momento más crítico, más terrible, más difícil de la vida de Pablo. Y eso es lo que hay que hacer. Así que el tercer aspecto es estar en Cristo. Ahí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué implica esto? Vea, estar en Cristo implica manejarse dentro de los parámetros de Dios, ¿sí? Manejarse dentro de la voluntad de Dios, dentro de las disposiciones de Dios. Unas disposiciones ciertamente están en la Biblia, y algo le voy a comentar al respecto, y otras disposiciones son las que Dios va dando a su corazón, a su vida, ¿no es cierto? Entonces dice, todo lo puedo en Cristo. Entonces sí voy a poder hacer todo, todos mis emprendimientos, toda mi intención, todo, ¿sí? Pero para eso hay que estar en Cristo. Entonces el tercer punto es este, versículo 13 del capítulo 4, estar en Cristo. Pero cuando uno está en Cristo, eso quiere decir que uno está dispuesto a recibir las instrucciones de Cristo para hacer lo que Cristo nos manda a hacer, ¿no es cierto? Entonces, yo todo lo puedo en Cristo, perfecto, voy a hacer un emprendimiento, pero lo voy a hacer como cristiano, en Cristo, por la derecha, no voy a engañar, no voy a decir, estas son las mascarillas mejores, todas las otras no sirven, no, tengo que hacerlo correctamente, ¿sí? Tengo que hacerlo con la bondad que Cristo va a poner en mi corazón. Es decir, si yo me gano 2 centavitos, 3 centavitos, y el uno lo puedo compartir, perfecto, todo lo puedo en Cristo, entonces sí lo voy a colaborar, lo voy a compartir, lo voy a dar. Eso es lo que implica estar en Cristo, que tiene todo bajo su control, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estamos en Cristo, ¿sí? Para pasar al siguiente punto, cuando estamos en Cristo, sepa también, y esto es sumamente importante, sepa que también somos fortalecidos, porque es fácil declinar, y en este tiempo más, es fácil declinar. O sea, cojo un emprendimiento, sí, de pronto apareció un cliente, y a la vuelta de la esquina, cuando parece que por fin había una luz al fondo del túnel, el cliente dice, sabe que no, mejor ya encontré otra persona que me lo pueda hacer, lo mismo y más barato, y se me cae el negocio. Tranquilo, Dios nos fortalece, no nos desesperemos, le vamos a poner ganas, vamos a seguir orando, clamando, pidiendo, sí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el tercer punto es estar en Cristo, porque Él nos va a dar la fortaleza. Obviamente, primero la fortaleza anímica, nos va a dar la creatividad para hacer las cosas, nos va a dar las facilidades, nos va a dar el impulso, etcétera, etcétera. Pero hay que estar en Cristo, ¿sí? Los otros 2 puntos que quiero compartirle, al estar en Cristo, obviamente, nosotros debemos entender qué es lo que Cristo, qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿sí? ¿Cuántas veces en estos días que claro, sigo trabajando como pastor, entre alguna otra actividad que pueda tenerla para sostener y sustentar todas las necesidades que están bajo mi responsabilidad, he escuchado mucho, ¿no? Personas que han declinado, no han sido fortalecidas, y si no están siendo fortalecidas, digo, cuidado a escapar de Cristo, ¿no? O sea, hay que estar en Cristo para que nos fortalezca. Y muchas personas me han hecho esta pregunta, me dicen, y yo no sé qué Dios quiere de mí. Obviamente, fruto de la frustración que se genera en mucha gente, ¿sí? Dice, y yo no sé qué Dios quiere de mí. ¿Qué querrá de mí? ¿Qué espera Dios que yo haga para poder salir de esta situación, o para poder enfrentar la situación? A lo mejor salir, no vamos a salir sino hasta cuando las cosas vayan cambiando, dando un giro, pero al menos el enfrentarlas. Y ahora el enfrentarlas es el día a día, es el momento al momento, ¿no es cierto? Y para eso yo quiero darle una recomendación que como cristiano no puedo dejar de hacer. Como pastor, como guía espiritual, en las consejerías que estoy dando vía online, ¿sí? Hoy nos tocó modernizarnos también en cuanto al cumplimiento ministerial. Y para eso quiero que vayamos al libro de Josué, capítulo 1, y le voy a dar lectura del versículo 7 y 8. Vamos al cuarto y quinto aspecto, ¿sí? Libro de Josué, capítulo 1, versículo 7 y 8. Y permítame, por favor, darle lectura de estos versículos para poder tener los otros 2 puntos de acoplándonos a las circunstancias. Y dice así, Josué capítulo 1, versículos 7 y 8 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén, amén. Eso es lo que tiene que ser. Entonces el cuarto punto se llama entender la instrucción. Obviamente la instrucción que nos da Dios. Entender la instrucción. ¿Qué es lo que nosotros debemos entender en la instrucción? Bueno, a mucha gente le podrá parecer una locura, a mucha gente le podrá parecer exceso de espiritualidad. Vea, no hay que dejarse llevar por lo que a la gente le pueda parecer, sino por lo que Dios quiere de cada una de nuestras vidas. Tenemos que ser esforzados, tenemos que ser valientes. También Dios quiere y dice que tenemos que ser emprendedores, porque Él nos va a bendecir en todo lo que emprendamos y en todo lo que hagamos nos va a ir bien, perfecto. Pero hay una ley espiritual, en la que nos dice que todo se genera en el ámbito espiritual, ¿sí? Y si en el ámbito espiritual está bien generado, va a tener una repercusión, obviamente buena, en el ámbito material o en el ámbito tangible, si usted quiere, ¿no es cierto? ¿Dónde está esta ley? Esta ley dice ya, en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 33, dice que nosotros debemos procurar de estar mucho más atentos, preocupados, ¿sí?, del reino de Dios y su justicia, ámbito espiritual, y las demás cosas vendrán por añadidura, ámbito material o tangible, ¿no es cierto? Entonces digo, esta es una ley, ¿sí?, que si en el ámbito espiritual se genera bien una causa, pues el efecto en el ámbito material va a tener un gran resultado. Y eso es lo que está diciendo aquí, ¿no es cierto? No dice que pasemos leyendo la Biblia de mañana, tarde y noche. Eso es para mí, que soy pastor, para los que somos guías espirituales, pastores. Nos corresponde dedicar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro contingente, nuestro intelecto, todo, dedicarlo a la palabra de Dios, ¿sí? Pero el resto, e inclusive nosotros en estos tiempos, sí, debemos tratar de procurar, ¿no es cierto? Como yo suelo decir, a mí me gusta mucho el fútbol y lo practicaba hasta el último miércoles antes de la cuarentena, ¿sí? Y una táctica de fútbol y una táctica de vida es esta: patea al arco, algún rato entre el gol, patea todo al arco, ¿sí? La primera patada se fue a kilómetros del arco, no importa. Hasta Messi, hasta Ronaldo han fallado penales, ¿no es cierto? Patea, la otra ya estuvo más cerca, la otra pegó en el poste, algún rato entra. Entonces sí hay que intentarlo todo, ¿sí? Pero la instrucción, entender la instrucción de Dios, también es esto. Dice que nosotros debemos, ¿cuál es la instrucción? Meditar en la palabra de Dios. Y meditarlo de día y de noche, ¿sí? Es decir, yo tengo que leer la Biblia y tengo que decir a Dios, Señor, antes de leer la Biblia, decirle, Señor, voy a presentarme delante de ti, quiero conocer tu palabra, por favor, háblame, revélame, dame el entendimiento de lo que tengo que hacer, ¿no es cierto? Entonces dice, tienes que meditar en la palabra, tienes que tratar de que la palabra entre y en tu mente y en tu espíritu y en tu corazón se vaya desglosando, se vaya dando esa apertura, esa revelación de lo que tú quieres decirme. Meditar en la palabra día y noche. Sí, el entendimiento también es no apartarte ni a diestra ni a siniestra. Es decir, si Dios ya nos da un entendimiento de cómo debemos manejar nuestra vida, no es que Dios nos va a decir, o a lo mejor sí lo puede hacer, ¿no es cierto?, dependiendo de la condición espiritual de cada persona, no es que nos va a decir, de pronto, sí, ve, mañana tienes que salir a tal parte, ahí va a haber una persona que te va a dar una instrucción, esa instrucción coges y ese papelito que te va a dar, anda y a las 2 de la tarde ya tienes 10 millones de dólares. No va a ser así. Eso está bien para una novela de ficción, para cualquier cosa, pero Dios no obra así. Lo que Dios va a hacer es darnos la instrucción espiritual que va a abrir las puertas materiales en nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces dice, medita de día y de noche. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, no trates de manipular la palabra. No es que la palabra dice que yo tengo que ser prosperado y por lo tanto no importa, yo apelo al engaño. No, no es así. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, es decir, manéjate dentro de los parámetros de Dios, ¿sí?
y haz todo conforme a lo que Dios está diciendo que hagas, ¿sí? Entonces eso es entender la instrucción, meditar en la palabra de día y de noche, no apartarse ni a derecha ni a izquierda, ni a diestra ni a siniestra, dice en este texto, en esta versión de la palabra. Y por último, haz todo conforme a la voluntad de Dios. Perfecto. El quinto y último punto, ¿sí?, que se deriva de estos mismos versículos de Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, dice, retener el propósito. Vea, lo peor que nos podría pasar a nosotros es perder la perspectiva en la vida. Y eso en cualquier ámbito, en cualquier tiempo, en cualquier momento. Perder la perspectiva, ¿no es cierto? ¿Por qué fracasan los matrimonios? Pues porque perdieron la perspectiva. Entonces hay que retener el propósito, ¿sí? A nivel familiar hay que retener el propósito. ¿Cómo? Si nos casamos con mi mujer, con mi esposa, en mi caso hace más de 30 años, ¿sí? El propósito, cuando me casé, fue amarnos, querernos, respetarnos, apoyarnos mutuamente. Entonces yo debo retener ese propósito. Hoy, 30 años después y en estas circunstancias, yo debo retener el propósito. No puedo decir, ¿sabes qué? Estoy en el teletrabajo y no hago nada. Estoy en la oficina con una videoconsejería y por lo tanto no muevo un dedo. No, el propósito fue ayudarnos, fue respaldarnos, fue colaborar, fue demostrar nuestro amor, etcétera, etcétera. Entonces hay que retener el propósito a nivel de familia, ¿no es cierto? Hay que retener el propósito en todo aspecto de nuestra vida y obviamente en nuestros emprendimientos, en la búsqueda de la solución del sustento diario, que hoy se ha vuelto un verdadero desafío. También hay que retener el propósito. ¿Por qué? Porque el propósito está aquí. Aquí hay propósito de Dios, no dependiendo de las circunstancias, no dependiendo de un aislamiento, no dependiendo de una paralización de la producción, no dependiendo de nada de lo que humana o terrenalmente pudiera estar aconteciendo, porque Dios no depende de estas circunstancias. Dios, Dios es poderoso, Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el que levanta muertos, Él es el que restaura vidas. Entonces Dios no depende de nuestras circunstancias. Nosotros, cuando comenzamos a depender de las circunstancias, nos doblegamos, nos cae la depresión, etcétera, etcétera. Nosotros. Pero por eso nos pide que mantengamos nuestros ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Entonces yo tengo los ojos en Dios. Aunque el mundo se me derrumbe en un costado, yo no quito los ojos de ahí. ¿Por qué? Porque yo sé que en Él tengo un propósito. ¿Cuál es el propósito que nos muestra aquí? Pues claramente nos dice que Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todo lo que emprendamos. ¿Sí? Es posible que el primer emprendimiento se nos caiga, no importa. Es posible que el primer cliente se nos vaya, no importa. No perdamos la vida. Entender el propósito. El propósito de Dios no es matarnos. El propósito de Dios no es destruirnos. El propósito de Dios no es que vivamos en la miseria, que vivamos en la pobreza, alcanzados, endeudados. Ese no es el propósito de Dios. Hoy estamos viviendo un lapso, hoy estamos viviendo un tiempo de enseñanza, de revelación, de entendimiento, de reestructuración de nuestras vidas, de reorganización de todos nuestros principios, etcétera, etcétera. Pero es un lapso, es una leve tribulación momentánea que no hará otra cosa que traer un mayor peso de gloria. Eso dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, entender el propósito. El propósito de Dios es que nosotros seamos prosperados en todo lo que emprendamos. Y también dice que nosotros seamos prosperados en todo lo que metamos manos, porque nos va a ir bien. Entonces, ese propósito, al no perderlo de vista, no solo que nos mantiene fervientes, dispuestos, contentos, entregados, positivos, sino que ¿sabe qué? Si esos propósitos son de Dios y nosotros estamos en Cristo, pues esos propósitos tienen que cumplirse. Eso tiene que darse, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Puede estar pasando lo que puede estar pasando, no somos ajenos a esta realidad, porque uno de los puntos es entender la realidad, saber situarnos en una realidad que está, pero no podemos perder la perspectiva, no podemos perder la perspectiva de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y a eso tenemos que aferrarnos. Así que si usted tiene esta actitud, contentamiento, ¿sí? Permítame, para no fallar, contentamiento, reconocer la situación, estar en Cristo, entender la instrucción y quinto,
retener el propósito, pues eso nos da como resultado lo que sale al pie de la pantalla. Creer, creer y creer. Que Dios nos bendiga y siempre para adelante.